Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Estamos en un tiempo de conversación y hoy queremos invitarte a sumarte a escuchar. Estoy en la mesa con el pastor Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muy bien. Una alegría tenerte acá. Va a ser una muy buena oportunidad. Y también están los pastores Cachi y Román y también está muy bueno tenerlos acá. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Más que buenos días, buenas tardes y buenas noches. Exactamente. Lo vas a poder escuchar cuando vos quieras. On demand. Así Ahí es. está. Por eso estamos acá y la idea es poder conversar y bueno, juntos queremos buscar de la palabra de Dios sabiduría. Y hay un tema que nos trae. Tenemos un tema y de paso también queremos contarte que vas a ir viendo que esto se va a transformar en una serie y vas a poder ver en distintos. Vamos a tener 3 encuentros para abordar un tema y, bueno, en realidad disparar, porque la verdad que 3 encuentros va a quedar corto, pero lo vamos a aprovechar de lo mejor. Y sobre todo, si tenemos al pastor Raúl entre nosotros, ¿no es cierto? Más vale. Ahí en el chat tienen que estar los aplausos. Exacto, todo. ahora, en este momento. Qué lindo. Gracias, pastor, por estar acá. Gracias. Está muy bueno. Y vos sabés que el tema que estuvimos y que estamos, ¿no?, leyendo, meditando y queriendo encontrar sabiduría del Señor, es alrededor del tema de la cultura de la víctima. La palabra víctima, vamos a traerla acá al centro de la mesa. Ahora vamos a explicar un poquito. Ese, como el emoji ese que estábamos recién, nos rimos un rato, ese se hace la víctima. El emoji de la víctima. Ahí está. Una cosa así, Wow. es cultura. Bueno, o sea, Exacto. está. Claro, exacto. Es tema. Y queremos entrar en, primero, bueno, ¿qué es esto, no? Poder abordar y decir a qué nos referimos cuando nos referimos a esto de ser víctimas o escuchar a lo común, ¿no? Vos no sabés lo que estoy sufriendo, yo qué hice para merecer esto, y ahí entramos en, ¿qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un asunto que estaba instalado desde hace muchos años en las periferias de las familias y en se criticaba la indulgencia, por ejemplo, el ser permisivo con uno mismo, se criticaba como una cosa fea el no exigirle a un estudiante que rinda en el estudio, y se veía como algo adverso que un nene se porte mal y que desobedezca a sus papás o que haga un berrinche, un griterío cuando el papá lo disciplina. Bueno, esa sociedad es el tiempo de los 60, de los 70, de los 80, que tenía afuera el asunto este de la víctima. Estaba, porque pobre chocó, o pobre se enfermó, eso estaba. Siempre estuvo. Y por su parte tampoco necesitamos negar que efectivamente pasan cosas, que hay personas que efectivamente son víctimas, que efectivamente le robaron. Y bueno, una persona que le robaron no le puede decir, no te hagas la víctima. No te pasó nada, claro. No. O sea, vamos a poner las cosas en su equilibrio. De lo cual estamos hablando es que desde el 2007, 2008, 2009, o sea, estamos hablando ya de personas que hoy tengan 20 años, 25 años, ya se respira un clima donde se habla en términos de la víctima, pero ya no con una carga negativa, sino que, es una víctima. Y como un valor, estás queriendo decir. Claro, se le ha venido dando legitimidad. Claro. O sea, legítimo. Se permite. Claro, y pobre es una víctima. Y sí, soy víctima. Y ya en los últimos años hemos tenido personas que se empoderan a consecuencia de su condición de víctima. Entonces se transforma en una razón para tener empoderamiento social. El cambio que a veces hablamos acerca de cómo está cambiando la sociedad, acá tenemos un costado, y un costado muy claro. Y es lindo que lo veamos, porque cuando llegamos a la palabra del Señor o queremos abrir la Escritura, mucho mejor si podemos encontrar respuestas de la palabra a los problemas reales que compartimos. O sea, entonces, darle contexto a la enseñanza de la palabra vale. Claro. Y en esto que estamos haciendo es eso, es buscar, decir, bueno, ¿cómo contesta la palabra a una realidad social por el cual hoy un nene
se porta mal y la mamá le dice, y pobre, él nació en una casa y pobre, tiene 4 años, y pobre mi hijo. Claro. Y la mamá lo piensa. Sí, y también podemos tener 50, 60 años y estar tan bien integrados, ¿no? Porque está claro lo que estás expresando, pero digo, no solamente hablar de la víctima cuando hablamos de chicos de 8 o 10 años, ¿no? Estamos hablando de una sociedad que se va desarrollando, que va creciendo también, pero que se va instalando como valor a mí me pasó esto, yo sufrí tanto, ponete en mi lugar, y que creo que hasta los 4 que estamos acá, estamos rodeados, somos parte de esta sociedad y por momentos nos cepillamos los dientes, nos peinamos pensando en víctimas también, ¿no? Digo, está bueno expresarlo. Desde la silla de la víctima. ¿Viste como cuando viene una inundación? Sí. Creció el río. No crece de un momento para otro. El río va creciendo. Y quien vive en una zona costera sabe que la marejada, el río va subiendo lentamente. Te das cuenta de la noche a la mañana siguiente que se vino la inundación. Pero la inundación con esto pasa igual. Estaba lejos, se lo miraba con una mirada, está allá, y vino, y se metió a través de los nenes, a través de la crianza de los hijos, a través del sindicalismo, el sindicalismo y la lucha social que tiene todo país, toda cultura, en cuanto a la distribución de la riqueza, también habla acerca de esto. Somos víctimas del capital, claro. Somos víctimas de los empresarios, o somos víctimas de las obras sociales, o fui al hospital y no me atendieron. O sea, hay de todo. Claro, porque el tema se mete también cuando hay fuertes y débiles, y está la victimización del fuerte y la del débil. Sí. O sea, ahí hay un y que la globalización y que le agregó sí, las grandes corporaciones, y también el discurso que se va haciendo global, porque uno dice, bueno, pero esto es un fenómeno argentino. No es un fenómeno argentino. Claro. Se viraliza, creo que la tecnología crece. es lo que ahí yo te iba a preguntar, ¿cómo explicamos la llegada de la tecnología y el cambio digital que estamos viendo, que es un impacto tremendo a esto de que no es solamente en Argentina? Claro, bueno, justamente, y por eso hablamos de que desde 2007, 2008 se ha habido una permeación, o sea, se permeó la cultura, todos hablan de esto. Claro. Porque primero los correos electrónicos. Pero nosotros nos tenemos que acordar que un día, por primera vez, hicimos zoom sobre una foto. Hubo una primera vez, claro. No hace mucho. No. Y yo creo que cada uno de los que está en la rueda que estamos inventando hizo tic, ahí está. Para abrir una foto. Sí, o esos años que mencionaste, redes sociales. O sea, 2004, 2007, redes sociales. Arranca ahí un... De paso contarlo, tenemos en el set adolescentes detrás de cámara, del cual celebramos y agradecemos. Y son ellos los que han nacido ya con esto. Exacto. Claro. Hoy te sientas al cine. Vamos, nos sentemos en el cine, en la poltrona del cine. ¿Y qué va a pasar? Y va a pasar que las primeras 3, 4, 5 cuadrículas de la película va a haber un hecho cuya víctima va a ser el héroe de la película. Va a terminar siendo, claro. O sea que es como una condición de la trama que arranque con un hecho espantoso, lo más cruento posible, pero que va a contar su historia y cómo salió de ahí. Bueno, el fenómeno, que esto se puede verificar, a mí me gusta que haya en nuestra audiencia gente joven, porque es la que más va a aprovechar esto. Las mayores audiencias en las redes sociales, tanto en Instagram, en TikTok, en Facebook tiene el tramo mayor, de la gente mayor. Pero en los tramos bajos, las mayores audiencias están en los lugares donde se cuentan historias de víctimas. Tiene que ser una víctima. Entonces está hablando un cantante. ¿Qué cantante tiene hoy muchos fans? Que va y llena un estadio, 2 estadios, 3 estadios. Cuando lo averiguás la historia y detrás tiene una historia truculentísima. Claro. Y aún las letras de las canciones, acércate. Las letras de las canciones son
me engañaste, me dejaste, Claro. Bueno, relación de 2, de 3, sí, de 4, de 10. Sí, el tango fue así. O sea, el tango bueno, pero entonces está bien, claro, porque antes también... Por eso también es lindo no cargarle las tintas a... Lo único que el tango te muestra que la víctima estaba lejos, estaba fuera de la casa. No estaba o sea, en... Sí, sí. Hoy se Ahora metió, estamos se nosotros. metió al diálogo. Se nos metió. Y es tan metido que quienes estamos reunidos aquí, si no nos serenamos a tratar de decir, a ver qué está queriendo decir, qué dice, qué quiere decir, dice, no, esto no, a mí no me pasa. La primera reacción... La primera. Es decir, no, esto no es... Yo no me hago la víctima nunca. No, yo no. No. Y yo no victimizo a nadie. Eso es la segunda. Y siendo que es una cosa totalmente falsa, porque nosotros estamos continuamente utilizando el lenguaje de la víctima para nosotros mismos, cuando nadie nos ve, o en nuestros diálogos con otros. Viene un compañero de trabajo y nos cuenta un problema que tuvo con el jefe. ¿Y qué tendemos a hacer? Y a comprenderlo, tendemos a empatizar y hacernos víctimas con él. O contarle el nuestro. Vos tenés... No, yo te cuento mi problema con mi jefe. O sea, el mío no sabes lo que es. Y sin querer entraste en el momento. En la dinámica de Exacto. Bueno, si hacemos un poquito de zoom en el marco que estamos avanzando hoy, nos gustaría entrar en el marco de la familia, ¿no? Ajá. Entremos a una casa para luego encontrar también qué nos propone la palabra de Dios, no a esto. Pero digo, vayamos a nuestros hogares, a nuestras casas. Tenemos hijos, tenemos nietos, sobrinos. La familia, el matrimonio. ¿Cómo impacta la cultura de la víctima en un hogar? A ver, el tema de la familia, de los hijos, es la clave del interés que Dios tiene en la creación entera. O sea, en la historia de la redención de la palabra, si algún énfasis Dios ha puesto fue en la familia, en la responsabilidad que una generación tiene como generación en proteger a la próxima generación. Y esto Dios se lo dijo, por ejemplo, lo tengo abierto acá en el Deuteronomio, a su pueblo, dice: oye Israel, Jehová, estoy leyendo Deuteronomio 6, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor Jehová de todo tu corazón, de tu alma y todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, le dice Dios a su pueblo. Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como señal en tu mano y estarán en los frontales de tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. O sea que está diciendo, en casa hay un clima, no tenés cómo salir de acá, porque para el pueblo de Dios había 3 colectivos vulnerables: los niños, las viudas y los extranjeros. Los niños, las viudas y los extranjeros. De entre estos, esto es la familia, para el concepto del Antiguo Testamento. Los niños, el niño, Dios le dijo, le enseñale a la mañana, a la tarde y a la noche. Escribirlo en los dinteles de las puertas y ponerlo en la heladera y poné, ¿qué tiene que poner? Amá Jehová tu Dios, amá Jehová tu Dios. Es una manera de decir, papá no te trata como víctima, amá Jehová, hacé lo que tenés que hacer, actúa como tenés que actuar. De esto se trata. O sea, ¿qué ha pasado? Y ha pasado que hoy en día, en el momento que vivimos, nuestra generación menor está igualmente infiltrada por la inundación, por esta inundación que subió. Y el niño aprendió a manipular a sus padres actuando de víctima. Y el papá y la mamá los ven como víctimas, que esto es la advertencia más linda que podemos dejar. Que hay adultos, muchos adultos, maestros de escuela, profesores, directores de escuela, que están viendo
al niño, al menor, que es efectivamente débil, vulnerable, muy vulnerable, y por abandonar su condición de protector, se victimiza juntamente con él. Claro, y la pero mamá... acá hay y tratar de explicar, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa cuando vemos y por qué actuar así? Porque ningún padre lo hace a propósito. No, claro. El tema está en la amenaza del agua que viene, si seguimos el ejemplo, ¿no? Que va subiendo. Yo con tal de ver a mi hijo en una comunidad, con tal de verlo arraigado acá y acá y acá, es como que, bueno, no me... Cuanto menos golpes tenga, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a bajar la vara sin querer queriendo, o sea, queriéndole hacer un bien, porque claro, ponernos, o sea, ¿qué sería no tratarlo como víctima? ¿No? Decimos, bueno, necesitamos afirmarlo, o sea, hablemos también de qué tengo que hacer como papá, como abuelo, como tío, pero claro, eso lleva un costo de mi parte, porque me puedo endurecer demasiado, o puedo llegar a recibir de mi hijo, vos no me entendés, Sí, claro. que es la respuesta de una víctima. Claro. Ay, se me va, se me va, y si mi hijo se me va al mundo, y después quién carga la culpa de que hice malas cosas. O sea, es una entramada complicada. Buenísimo, buenísimo. No, sí. Nadie dijo que criar hijos no sea complicado. Nadie nos obligó a traer hijos al mundo. Tampoco. Aclarémoslo eso bien clarito. No te hagas la víctima porque vos no trajiste tu hijo porque alguien te obligó. Vos lo trajiste, decidiste tener un hijo. Y el Señor en su gracia te lo concedió. Muy bien, hacete cargo. Claro. O sea, has traído un hijo al mundo. Entonces tenés que amar a tu hijo. Y acá entra un juego, un elemento que es el amor leal. Amor leal. El amor leal. Dios ama lealmente. Dios es leal. ¿Cómo leal? Y yo caí, pero Dios me ama. Dios no pone en juego su amor hacia el que se cayó. Dios siempre nos ama. Y yo fracasé. ¿Y qué pasa? Dios me ama. Estamos familiarizados con la parábola de Lucas 15. Y en Lucas 15 vemos un padre leal, que ama a su hijo lealmente. El hijo lo traicionó, pero el padre está ahí, igual, con el mismo tono. Bueno, ese es el ejemplo que podemos recoger como adultos en cuanto a nuestros vínculos en general, con los hijos propios y con los hijos del otro, porque los hijos del otro, generacionalmente hablando, son nuestros hijos. Nosotros tenemos una responsabilidad generacional de proteger y de guiar a la generación que viene atrás. Y lo mejor que podemos hacer con una persona de la generación que viene atrás es tratarla dignamente, porque eso es lo que pasa. Vos mencionabas recién que sin querer le hace daño. Sí, porque quien se hace la víctima o quien juega el rol de la víctima, y si yo lo legitimo, lo que estoy haciendo es diciéndole, vos no podés ser, bueno, sé. Acá, bajamos la vara, decimos. Claro. ¿no? O sea, bajamos el Sí, estándar. pero estás bajando el estándar de la dignidad del hijo. Claro. Estás tratándolo como Jornalero. hijo. En vez de Claro, como- el ejemplo. como Haceme como un jornalero, y el pastor nos decía, no, jornalero no, hijo. Claro. Póngale vestido, no sea. Claro. Quizá lo que más cambió en este último tiempo, de acuerdo a lo que venimos hablando, es que lo que bajó es la corrección. Yo me acuerdo de niño, o sea, no es que no te dejaban pasar una, pero te corregían, te amaban y te corregían. Lo que no pasa por ahí ahora es que no hay una corrección por pobrecito. Claro. O sea, pero en el pobrecito permito un montón de cosas que las está haciendo mal, o el nene, o el adolescente, o el preadolescente. Se está equivocando. Para no correr el riesgo de la corrección, Porque en el lo fondo, termino tratando como una porque víctima. en el fondo la cultura de la víctima lo alcanzó al propio padre. Claro, él lo Ella ve es así, víctima. él lo ve así. Él Él se es- ve así. Claro, y a los demás Él también. deja que otro afuera de la casa Lo lo trate trate así. así. Claro. Y él se sentó en la silla de la víctima. Entonces llega a la casa una víctima que está tratando al hijo, que es otra víctima. Entonces, el padre se puso en el lugar del hijo también. Claro. Es hijo. Y la maestra es También. otra hija. a la vez. ¿Quién es padre acá? Sí. Claro. ¿Cómo juega? Bueno, ¿Dónde está el padre? Digámoslo así, líderes se buscan. Claro. Desesperadamente. Claro, y sí. Líderes femeninos y líderes masculinos. La sociedad necesita líderes. Perdón, vamos a repasar esto. La Argentina necesita líderes. Claro. Sí, sí. Las comunidades de fe necesitan líderes. Las familias necesitan líderes. Líderes. Ahí Líderes. está. ¿Qué propone la palabra de Dios a un padre? ¿No? Sí, bueno, ayúdanos,
ok, ¿cómo respondo a esta necesidad de formar a mi hijo como un líder, a mi hija como una líder, y que me alcanza yo también transformarme y cuando hablamos de líder es esto, es decir, ¿cómo responder a, bueno, víctima no? Ok, ¿por dónde arranco? Yo creo que necesitamos arrancar por cosas fáciles, Sí, muy fáciles. buenísimo. La primera es desmitificar la palabra líder. Ahí va. A veces le damos a la palabra líder un tono de arrogancia. Y la palabra líder no es arrogante, porque el Señor Jesús nos puso en su pueblo, en medio de su pueblo, para que quiera ser primero entre ustedes, ese será vuestro siervo. Y ahí hay una belleza inconmensurable. Si yo estoy deseando criar en mi casa líderes, estoy criando siervos. Ahí va. Entonces eso es una belleza gigantesca. Yo para criar un siervo tengo que darle ejemplo de siervo, y entonces yo tengo que transformarme en un siervo. Y si yo me transformo en un siervo, mi casa cambia. Si yo cambio, mi casa cambia. Y si mi esposa cambia, en vez de ella ponerse en víctima y ponerse a llorar porque alguien la trató mal o alguien le tocó su autoestima y alguien dijo en las redes sociales algo feo de su autoestima, y se transforma su razonar en decir que todos hablen toda clase de mal contra mí mintiendo, soy bienaventurado. Es un cambio muy grande que propone el Señor para sus hijos. Hay una obra de redención que el Señor Jesús vino a consumar en la cruz para que nosotros podamos nacer a una vida nueva. Y la vida nueva que el Señor nos da implica un cambio notorio en este campo. Efectivamente, nos acercamos al Señor víctimas. Y uno de los problemas muy grandes que tenemos para que una persona acepte la obra que el Señor consumó a su favor en la cruz es que tiene que hacerse cargo de sus pecados, porque el Señor no salva víctimas, el Señor salva pecadores. Y el pecador tiene que confesarse responsable de sus actos. De modo que acá hay una obra del Espíritu Santo, o morimos en cuanto a convencer, en cuanto a redarguir, para que una persona admita que lo que vivió lo hace responsable delante de la justicia santa de Dios y necesita perdón. Bueno, entonces una persona es perdonada, pero cuando una persona es perdonada ya salió del campo de la víctima. La gran pregunta del millón es: ¿por qué se va a volver a sentar otra vez? ¿Por qué voy a volver a Egipto? ¿Por qué quiero volver al trato que recibía cuando estaba lejos del Señor? El Señor no nos trata como víctimas. Porque creo que la respuesta llega, que es nos escapamos a madurar, ¿no? O sea, madurar es sostenerme en el tiempo, asumiendo quién soy, aceptándolo en Cristo. Soy un hijo amado, he recibido responsabilidades, soy tomado como un mayordomo fiel, que un día voy a rendir cuenta de lo que Dios me ha dado, y cuando veo que la vida, que es una batalla, la vida es complicada, bueno, ¿qué hago? Me empiezo a excusar. Sí. Final, mira, se nos va el tiempo y Sí. tenemos que cortar. Hay una historia de un náufrago, y el náufrago quedó en el medio del mar a la noche, teniendo que o llegar a ese peñón o morir. Y dijo para sí: voy a poner toda mi energía, tengo que llegar a ese peñón. La tempestad está horrible, el barco que me traía está por hundir, yo tengo que llegar allá. Calambres, llegó el peñón. Y empezó la primera hora de la madrugada, la segunda, la tercera, un frío atroz, la tempestad a todo dar. Encontró un árbol, se agarró del árbol, dijo yo, las olas golpeaban con toda fuerza. Al día siguiente, a la mañana, encontró que un barco estaba dando vuelta de la patrulla naval, lo encuentran, hace seña, levanta banderas blancas, bandera de lo que sea, lo encuentran, y el que lo encuentra dice: ¿pero cómo hiciste? Y él contó, dice: mire, yo a la noche me sacudían las olas, pero la roca estaba firme.
Y este es el secreto de la vida cristiana. Las olas nos sacuden. Y es efectivamente que la cultura nos va a poner en tela de juicio nuestras convicciones, todas ellas. Nos va a llamar a volver a sentarnos a la silla de la víctima. Pero la roca es firme. El que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No importa yo, importa la roca. Ahí está. Que se ha enaltecido Jesús. Así es, qué bueno, qué bueno. Bueno, qué lindo. Qué lindo dialogar de estas cosas. Así que, como nos queda más, nos vamos a ver en la próxima. Y gracias por estar ahí, porque hace falta seguir conversando. ¿Les parece bien? Nos Así vemos será. la próxima, Hasta la próxima vez. Chau, chau.